Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Al buen estudiante se le dice, quiero su prudencia porque en el silencio se transmite la tolerancia. Quiero su inteligencia y amo su respeto, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita imprimir los datos de una matriz que formen la figura arroba. Se plantea la solución en un programa de 37 líneas. En la línea 4 importamos la librería random. Esta librería permitirá generar valores aleatorios. Línea 6, n recibe un valor ingresado por el usuario. Input es un método que permite obtener datos de entrada. Entre comillas se indica el mensaje al usuario para que ingrese datos. Este método retorna el texto que el usuario ingrese. También se puede convertir a entero. En la línea 8, la matriz o una variable llamada matriz se inicializa con n elementos vacíos, es decir, un vector vacío. Para hacer que esto se convierta en una matriz, a cada uno de esos n elementos le asignamos una nueva lista de n elementos vacíos. Entonces recorremos esta lista inicial usando un ciclo, líneas 9 a 10. Los ciclos son estructuras repetitivas que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Línea 9, ciclo for, variable controladora i que va desde el rango 0 a n, y entre este ciclo, línea 10, a la matriz en la fila i, o mejor, a la lista en la posición i le asigna una lista de elementos vacíos. Ahora sí quedó convertida esta lista en una matriz de n por n. Para llenarla de datos la recorremos usando dos ciclos, como se recorre una matriz bidimensional. Entre las líneas 12 a 14, observe que en Python no se manejan bloques de líneas de código por llave, sino por tabulación. Esto se aplica a funciones, estructuras, ciclos for o condicionales. Una vez se establezca la estructura, esta termina con dos puntos. Luego las líneas de código que pertenezcan a la estructura deben llevar tabulación. Por eso la línea 14 pertenece al ciclo de la línea 13, que a su vez pertenece al ciclo de la línea 12. Entonces, entre estos dos ciclos, línea 14 a la matriz en la fila X columna Y le asigna un valor aleatorio del 1 al 1000. RandInt es una función de la librería random que genera números aleatorios. Una vez la matriz fue inicializada, vamos a entonces a hallar el dato de la fila o columna de la mitad, o mejor, la fila o columna del medio de esta matriz, que servirá para imprimir la figura arroba, o la columna, la fila de la mitad, que es donde se forma la espiral. Por eso en la línea 16 a mt le asigna n dividido 2, esto se convierte a entero. Y para imprimir esta figura arroba vamos a usar una condicional que valide que la matriz sea cuadrada impar mayor que 3, o sea, de orden 5 por 5, 7 por 7, etcétera, para que se imprima una figura arroba exacta y no se deforme. La figura arroba entonces será la primera fila, la primera columna, la última fila y la última columna menos 1, y luego se imprime la espiral que forme esta figura arroba en el medio. Por eso entonces, si cumple esta condición, ingresamos a la línea 20 e imprimimos la matriz en la fila 0 columna 0, o sea el primer dato. Esta instrucción print permite mostrar información por pantalla. Entonces se imprime el primer dato, da que la primera fila y primera columna se interceptan. Para evitar que se repita ese dato, entonces se imprime por fuera. Y entre las líneas 22 a 32 vemos un ciclo for que va a empezar desde 1 hasta n. En este ciclo entonces, línea 23, observe que imprimimos la matriz en la fila 0, o mejor, fila X, columna 0. Línea 24, la matriz en la fila 0, columna X.
Línea 25, la matriz en la fila n-1, columna X. Básicamente se está imprimiendo en la línea 23 los datos de la matriz de la primera columna, ¿sí? Porque el 0 es como columna estática. Línea 24, la matriz en la fila 0, o sea, la matriz de la primera fila de la matriz. Y en la línea 25, la última fila de la matriz. Con esto ya tendríamos una figura C imprimida, la figura C de la arroba. Faltaría la última columna y la espiral que va en la mitad de la arroba. Estas las imprimimos usando condiciones en la línea 27 a 32. Entonces, si X es menor o igual que la fila de la mitad, línea 28 imprimimos la matriz en la fila X, columna n-1. Con esto se imprimen los datos de la última columna. En la línea 29 se imprimen los datos de la matriz en la fila X, columna 2. O sea, los datos de la segunda o mejor tercera columna de la matriz. Esta figura arroba siempre va a tener entonces como columna 2 o 3 fija, ya que ahí es donde se va a generar el espiral. Y faltarían que los datos de la fila casi del medio, dependiendo del tamaño de la matriz, que se imprimen en la línea 32. Si X es diferente a n-1, se imprimen los datos de la matriz en la fila de la mitad, columna de la mitad más X-1. O sea, va imprimiendo esos datos desde la fila de la mitad hacia el final. Y así quedaría entonces lista la figura arroba. Por último, línea 37, se imprime toda la matriz para comparar con los datos que se acaban de imprimir. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita imprimir los datos de una matriz que formen la figura arroba. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus.